Comodoro Rivadavia, agresión o abducción. En forma permanente, la realidad y la ficción están intercambiando posiciones en su análisis de muchos de los casos realizados con objetos voladores no identificados y todas sus derivaciones. Es como si alguien se empeñara o se divirtiera confundiendo determinados hechos y sus evidencias, para que la polémica no se cierre jamás o el caso sea sepultado convenientemente en el olvido. Esto parece ser lo sucedido con Ricardo Antonio Rooster, un humilde trabajador que vive cerca de Comodoro Rivadavia. El hombre de aproximadamente 40 años apareció en una tarde de principios de noviembre en un predio del llamado cordón forestal de esa zona, con el rostro y sobre todo los brazos prácticamente deformados por horribles lesiones aparentemente producidas por efectos del fuego. Los primeros en llegar al lugar fueron los tripulantes de un móvil del comando radioeléctrico, alertados por sus colegas de la policía montada, que no sabían qué hacer en esas circunstancias y ante lo extraño del caso. Los patrulleros se comunicaron de inmediato con el hospital regional y esperaron la llegada de una ambulancia que finalmente trasladó a la víctima hasta ese establecimiento. Según lo relatado por los policías y recogido por la prensa local, alrededor de las 17:30 de esa tarde, un poblador del mencionado cordón forestal corrió a buscar a un guardia de la policía montada para informarle que en un terreno relativamente cercano al destacamento policial, propiedad de un señor de apellido Vargas, se había encontrado con un sujeto que presentaba terribles heridas y que se encontraba en un estado de semi-inconsciencia. Como el agente de la montada se encontraba en condiciones que consideró no eran las ideales para atender ese caso y ante la imposibilidad de llegar hasta el lugar rápidamente, solicitó la colaboración del comando radioeléctrico. El móvil 407 de esa unidad con la guía de la montada llegó hasta el lugar señalado para constatar que efectivamente el caso podía definirse como no solamente grave, sino poco común, ya que el individuo presentaba parte del rostro, brazos y un hombro prácticamente desfigurados, por lo que en un primer momento consideró que eran quemaduras. Pese a que su estado estaba lejos de ser lúcido, el señor Rooster alcanzó a identificarse con nombre y apellido y nada más. Se estimó su edad en unos 40 años y con la ayuda de gente de la zona que lo conocía de vista, determinaron que se domiciliaba en San Martín y Las Higueras, en el barrio San Martín. Pensaron los policías que podía haber sido víctima de una salvaje agresión, pero no se explicaban por quién y cómo, dado el lugar donde se hallaba. Lo aún más extraño del caso es que el individuo, ya algo más en sus cabales y luego de ser atendido en el hospital, no recordaba en absoluto ningún detalle de lo que había sucedido, por lo que no podía aportar información alguna al respecto. Solamente recordaba que había salido de su casa en el lugar indicado, en horas muy tempranas, y que apareció en ese terreno del cordón forestal y en ese estado, sin saber cómo llegó hasta allí ni qué pasó. La policía no tiene más que insistir en su sospecha de que Rooster fue víctima de un ataque irracional. Como alternativa barajaron la posibilidad de que haya sufrido un accidente, pero no encontró indicios que lleven a una y otra posibilidad. Otro detalle de suma importancia y que llevó a intervenir investigadores ufológicos es que el origen de las serias lesiones recibidas era una sustancia gelatinosa que había virtualmente separado la piel de la carne y la masa muscular, cosa que impresionó mucho a los policías y al personal hospitalario que le brindó los primeros auxilios. Los interrogantes, como podrán apreciar ustedes, son muchos. En primer lugar, recuerda simplemente que salió de su casa, pero no qué pasó después, ni cómo llegó hasta el lugar, bastante distancia donde fue encontrado. En segundo lugar, la policía no encontró el menor indicio que dé pie a la teoría de la agresión o de un accidente, ya que estaba en un descampado y nadie vio a ningún extraño por las inmediaciones, ni observó ni oyó nada raro.
En tercer lugar, la pérdida total de la memoria durante todo ese periodo. Simplemente no sabe qué le pasó ni qué hizo en todo ese tiempo. Aún hoy, y por lo que se sabe hasta este momento, el señor Ricardo Antonio Rooster sigue sin tener la menor noción de lo sucedido y su cuerpo presenta heridas que por cierto no son comunes. El caso podría ser comparado con muchos otros de demasiados secuestros por parte de entidades extraterrestres ocurridos en distintas partes del mundo. Queda el interrogante, ya que no existe ningún otro testigo ni testimonio que el de la propia víctima, y él sigue sin tener la menor idea de qué pasó. Sería interesante que una vez lograda su estabilidad física y emocional, sea sometido a exámenes e interrogatorios más completos que puedan reactivar las imágenes, seguramente guardadas en su subconsciente, de esas extrañas horas perdidas de su vida. Pero en nuestro país no hay demasiados medios ni interés por parte de las autoridades como para llegar a eso, por lo que muchos tememos que el caso quedará archivado como uno de los tantos misterios imposibles de dilucidar. Jorge M. Iglesias. Suplemento Crónica del Fenómeno OVNI. Número 126. Páginas 8 y 9.